Buenísimo. Bueno, damos Bueno, comienzo a damos esta comienzo. masterclass. Ahora sí. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá y gracias bueno, por el compromiso con su salud, que es lo más importante. Que estén acá, da cuenta de eso y es el primer paso de muchos, ¿no? Para empezar a responsabilizarse y comprometerse con su bienestar. Así que bueno, gracias por eso. Bueno. Exacto. Para arrancar, estamos hablando un montón de ansiedad y es una palabra que está muy usada y manoseada. Yo digo, bueno, voy a traer como muy, muy cortito qué es la ansiedad, porque es como, bueno, sí, tengo ansiedad, como por ansiedad, pero ¿qué es la ansiedad? Y lo que hay que entender de la ansiedad es que la emoción que subyace a la ansiedad es el miedo, ¿sí? Y el miedo no es que es algo malo, al contrario, es un estado adaptativo, es una emoción que nos protege, ¿sí? Que nos avisa si nos tenemos que proteger, si tenemos que estar alertas, si tenemos que estar atentos a alguna situación. Lo que sucede con la ansiedad es que es un miedo sostenido en el tiempo, que obviamente eso produce estrés, ¿sí? Es un estado ya crónico. Entonces pasa de ser un mecanismo adaptativo a un mecanismo desadaptativo. Ahora, cuando tenemos miedo, se genera una neuroquímica en el cuerpo que tiene que ver con hormonas que se segregan, que son el cortisol y la adrenalina. Que si bien no parecen como nombres, ahora se está hablando más de esto, a mí me parece re importante que ustedes puedan entender lo que pasa en el cuerpo, porque justamente es nuestro vehículo y está bueno entender qué es lo que sucede, porque si no entendemos pensamos que hay algo mal o tal vez agarramos por un camino que no es. Entonces, ¿para qué sirve la adrenalina y el cortisol? ¿O para atacar? ¿O para salir corriendo? ¿O para quedar congelados? ¿Sí? ¿Qué sucede con la ansiedad? Como tenemos ese estado de miedo todo el tiempo, el cuerpo todo el tiempo está segregando adrenalina y cortisol. Y es ahí que se termina volviendo tóxico para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo de una persona cualquiera, ¿no? Pero como para que lo puedan ir visualizando. Una persona con sintomatología ansiosa. Imagínense, se levanta un día a la mañana. Durmió mal probablemente porque el cortisol y la adrenalina no nos permite descansar. Ya se levanta con un montón de cosas en la cabeza de todo lo que tiene que hacer, entonces mientras desayuna está arreglando la casa y se está cambiando y los niños y se va a trabajar y mientras trabaja también está haciendo varias cosas a la vez, sumado a la preocupación por sentirse bien, entonces se siente culpable porque comió mal o porque no hizo ejercicio, ¿no? Imagínense todo eso dentro del cuerpo de una persona. Y llega a la casa y dice, bueno, ahora sí, quiero descansar, me quiero calmar. ¿Y qué pasa? El cuerpo no se libera del cortisol y de adrenalina así de la nada de un momento para el otro. ¿Qué pasa? No puede. Seguramente ustedes lo han experimentado esto, ¿no? De decir, bueno, quiero relajarme y no puedo. A ver, lo que hay que entender acá es que para que hay situaciones que son ansiosas y hay personas que padecen ansiedad a lo largo de toda su vida y que eso se va sosteniendo en el tiempo y se va alimentando, ¿sí? Entonces hay que diferenciar esto. Pero de cualquiera de las dos maneras, cuando esto queremos calmarnos, no lo podemos hacer. Si esta ansiedad viene sostenida en el tiempo, seguramente busquemos mecanismos, que son estas anestesias que yo les venía contando en Instagram, para poder decir, bueno, me quiero calmar, quiero estar en mi casa tranquila. Y ahí está que estas anestesias, que si las repetimos, las repetimos, las repetimos, terminan, ¿no? Como convirtiéndose como un mecanismo de tanto repetirse, ya es un hábito y que no es tan fácil deshacer. Entonces, hay personas que tal vez canalizan más por el lado de la comida, por el picoteo, por los atracones, hay otras tal vez por el lado más del cigarrillo o del alcohol. Y acá cuando hablo de alcohol no me estoy refiriendo a alguien alcohólico, me estoy refiriendo a tal vez una copa que uno tal vez la quiera dejar, ya no la quiere tomar, pero no puede, porque si no es como que no puede bajar. O tal vez, ¿no? Recurro a desconectarme con las pantallas, con scrollear,
con Instagram. ¿Y qué pasa? Procrastino, porque la procrastinación también es una manera de anestesiar, ¿no? Toda esa ansiedad. ¿Qué pasa después? Seguramente lo han experimentado. Aparece la culpa, el autocastigo, ¿no? ¿Y qué decimos en esas situaciones? No, no, esto no puede ser, mañana voy a hacer algo distinto, ¿no? Queremos usar la voluntad para cortar con estos mecanismos, ¿no? Con estos hábitos que terminan siendo perjudiciales, que buscamos anestesiar, pero terminan siendo perjudiciales. Y acá está la primera estrategia que les queremos contar acá con Eli, que no funciona, o sea, no funciona por sí sola, ¿sí? No es que estoy acá diciendo que la voluntad no sirve para nada, pero si solamente recurrimos a la voluntad, va a ser una estrategia fallida que encima nos va a terminar dando culpa o haciéndonos sentir mal. Y lo que tenemos que entender acá con la voluntad son varias cuestiones. Por ejemplo, hay estudios que dicen que la voluntad solamente la tienen algunas personas y una cuestión genética. O sea que serían algunos afortunados. Eso dicen algunos estudios. Otros estudios dicen que directamente es un mito, que la voluntad no existe. Y otros dicen que sí existe, pero que es tanto el esfuerzo que se pone en la voluntad que la persona termina tan agotada que termina siendo improductivo y encima no sostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender esto, porque ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos culpado alguna vez por no tener voluntad, por ser vagos o por... Y a esto hay que sumarle esta información que a mí me parece re importante que se empiecen a involucrar con cómo funciona su cuerpo, que tiene que ver con el cerebro y que hay una parte que es más nueva, que es la parte del cerebro prefrontal, ¿sí? Que en la evolución es el último y que hace poco, digamos relativamente poco, que apareció. Y hay una parte que tiene que ver con el cerebro primitivo que está más asociado a la supervivencia y es la que tenemos la mayoría de los seres vivos, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con sobrevivir. El cerebro prefrontal es el encargado de controlar los impulsos y es la parte más racional. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decir, bueno, acabo de comer un plato contundente y ponen ahí una comida y yo, si estoy tranquila, puedo decir, no, no voy a comer el postre porque me va a caer mal, porque no quiero, ¿sí? Ahora, si yo estoy en estrés, en estado de ansiedad, la parte del cerebro prefrontal, de la corteza prefrontal, se desactiva. O sea que si nosotros estamos esperando o poniendo toda nuestra fe en que la parte de la voluntad del cerebro prefrontal, ¿no? Que es la que lo maneja, nos ayude a poder evitar eso que queremos evitar en estado ansioso, no va a suceder. ¿Sí? Entonces, entender esto es clave para decir, bueno, a ver, recurro a otros mecanismos, no me va a funcionar esto. Eli, ¿querés agregar algo de la Sí, voluntad? sí, sí, con respecto a eso también es fundamental entender que coincido con todo lo que dijiste, Majo, y me parece súper valioso comprender qué es lo que está sucediendo internamente dentro del cuerpo. Y también tenemos que entender al sistema digestivo y cómo está ese sistema digestivo y cómo se vincula con nuestro cerebro. Seguramente han escuchado que hay un famoso eje intestino-cerebro que ahora se puso muy de moda y se menciona en un montón de lugares, pero básicamente lo que hace ese eje intestino-cerebro es tener una relación bidireccional, es decir, en las dos direcciones. Así como, bien decía recién Majo, el cerebro y digamos, el estado ansioso, el nerviosismo, el estrés puede vincular con una mala digestibilidad porque justamente cuando tenemos niveles de cortisol elevados, cuando tenemos una situación de estrés y de ansiedad, el sistema digestivo se aquieta porque el cuerpo entiende que eso no es prioridad, que la prioridad es salir a correr para cazar un animal, cosa que no sucede en el mundo actual, pero pensando en este cerebro primitivo es lo que para lo que estamos hechos, básicamente, y entonces el sistema digestivo se aquieta. Por tanto, muchas personas
cuando tienen sintomatología ansiosa, también tienen una mala digestibilidad de los alimentos o sienten que se inflaman cuando comen o sienten un malestar generalizado, ¿sí? Pero como les mencionaba anteriormente, esa relación al ser bidireccional también hace que esté relacionado lo que comemos con cómo nos sentimos. O sea, así como decíamos, el cerebro le envía el mensaje al intestino, el intestino y nuestro alimento le envía el mensaje a nuestro cerebro. Y ahí entra en juego un concepto también bastante moderno, que es el concepto de microbiota, que son los microorganismos vivos que tenemos en todo nuestro cuerpo, pero en este caso puntual estamos conversando sobre la microbiota del intestino, que es la que está íntimamente relacionado con los mensajes que se envían a ese cerebro, y cómo la microbiota desequilibrada, o sea, con disbiosis, cuando se empieza a producir un sobrecrecimiento de bacterias patógenas por encima de las benéficas, y eso es un resultado de los malos hábitos y de la mala alimentación. No solamente esa disbiosis se puede conseguir con una mala alimentación, sino que también puede ser un resultado de los malos hábitos. Bueno, esa disbiosis es la que envía el mensaje al cerebro diciéndole, come más de esto que lo necesito para alimentarme, ¿no? Esas bacterias patógenas piden su alimento y envían el mensaje para decir, che, dame el alimento, uno de los alimentos más importantes que hay otros es el azúcar, ¿no? Entonces, por eso, cuando estamos ansiosos, solemos buscar cierto tipo de alimentos. Yo siempre hago el mismo ejemplo, y es que cuando uno está ansioso, raramente vaya a buscar un brócoli, ¿no? Porque claramente no tiene ni la palatabilidad que tienen ciertos tipos de alimentos, ni el cóctel de azúcar o de harinas refinadas que me dan placer, justamente, que tienen ciertos tipos de alimentos, ni la combinación de que hace la palatabilidad, que es hidratos de carbono, que puede ser azúcar o harinas, sodio y grasa, que genera un efecto hedónico a nivel cerebral y me dice, dale, come más, porque también me da placer. Y ese placer, justamente a nivel cerebral, es el que nos mete en este círculo vicioso en el cual me da placer, cierto bienestar, me aquieta todo lo que me fue pasando a lo largo del día y me aquieta esa ansiedad porque por un momento, así sea mínimo, siento que estoy bien y a gusto conmigo mismo, aunque después al corto plazo me esté diciendo, che, de vuelta, bajón, dame más de esto, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso, esa relación intestino, salud intestinal, microbiota, está íntimamente relacionada con la voluntad, ¿sí? Porque no se trata justamente de decir, bueno, no voy a comer más de esto y no cambiar o no modificar la raíz o lo que me está generando la ansiedad porque no lo voy a poder resolver, ni tampoco entender que, bueno, solamente vamos a, si la ansiedad está vinculada con la alimentación, vamos a trabajar con la ansiedad y dejar de lado la alimentación como que, bueno, la alimentación está en segundo plano, como muchos médicos por ahí a veces dicen, bueno, no importa, vos comés de todo que no está relacionado. Sí, la alimentación está relacionada con la sintomatología ansiosa y es esto lo que vamos a ir trabajando. Tal cual, tal cual. Bueno, y siguiendo, ¿no? Con esta personita que les contaba, ¿no? Este ejemplo despersonalizado, ¿no? Que podría ser cualquiera. Digamos, bueno, después de esta situación, ¿no? Donde tuvo de nuevo esa anestesia y aparece la culpa, esto que decía Eli, ¿no? Como que ese momento, es momentáneo esa calma, ese placer, ¿no? Esa dopamina, ese chute de dopamina que genera ahí el cerebro, pero ya después aparece la culpa y el castigo. Entonces, ¿qué les pasa a esta persona? Y que seguramente le ha pasado a ustedes, bueno, no, mañana voy a reemplazar y voy a llegar y voy a hacer algo distinto y en vez de comerme la tableta de chocolate o el paquete de papas fritas o de scrollear en el celular y no hacer nada, bueno, voy a reemplazarlo por una fruta o voy a poner el teléfono en modo avión o voy a reemplazar el cigarrillo por caramelos o pasas de uva, ¿no? O sea, lo que es o sea, la segunda estrategia sería la sustitución o la distracción también podría ser. Bueno, ¿cuántos de ustedes han probado con esto y tampoco les ha funcionado? Y digo, no, yo no digo que no sea una estrategia que no funcione, pero no funciona por sí sola.
¿Por qué? Porque primero, para esto también necesitamos, para decidir y elegir otra cosa, la parte prefrontal de nuestro cerebro, y si estamos en estrés o ansiedad, esta parte, como vimos recién, queda desactivada. Y además, no estamos cortando el bucle del hábito de raíz. Y esto es un poco lo que nosotras, con la propuesta que estamos haciendo con esta experiencia de deshaciendo la ansiedad, es abordar esto de raíz, para que ese bucle del hábito, de este hábito nocivo, se desarme de raíz. ¿Y cómo? ¿Cómo es que hay que abordarlo? Bueno, primero desde el sistema nervioso, ¿sí? Primero entender cómo funciona nuestro sistema nervioso para que poder no estar en ese estado de alerta y de ansiedad continuo, que vayamos dejando de enviarle al cuerpo adrenalina y cortisol, ¿sí? Porque algo que no les mencioné, la adrenalina y el cortisol son altamente adictivos, ¿sí? Entonces, mientras el cuerpo más genera, imagínense, tal vez años que lo estamos generando, más adicto me vuelvo y inconscientemente voy a buscar situaciones que sean estresantes y de miedo. O sea, sé que parece una locura pensarlo así, pero así funcionamos, porque justamente como esto es adictivo, voy a buscar estar eh, más estresado, más al palo, y eso va a seguir generando cada vez más. Entonces, por un lado, entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, también cómo funciona nuestro nervio vago. El nervio vago es el encargado justamente de la relajación. Y hay maneras de darle tono y hay maneras de activarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tener como un kit de herramientas para ese momento y para empezar a incorporar como hábito diario en nuestra vida, para que de a poco vayan bajando los niveles de cortisol y adrenalina y podamos ir logrando ese estado de calma por nosotros mismos y no necesitando esos chutes de dopamina que ya sabemos que, si bien funciona, pero son a corto plazo y después aparece la culpa y el castigo, ¿no? Y otra herramienta más, que también, que yo ahora te dejo, Eli, para que sigas, que también es importante, es poder lograr, ¿no? En esa calma, lograr seguridad para poder así habitar el cuerpo, porque lo que sucede en ese estado de ansiedad es que nuestro cuerpo se termina volviendo a un lugar incómodo y hasta peligroso. Por eso es como que desconectamos y no queremos estar ahí. Entonces también encontrar herramientas para poder estar en el en el momento presente, que es hoy algo súper, ¿no? Parece como re difícil, pero que se puede, ¿no? Con todo esto que voy mencionando, hace que bueno, sumado a todo lo que va a brindar Eli desde la parte de la nutrición funcional, que podamos desde la raíz cortar con estos bucles de estos hábitos provocados por la ansiedad. Bien. Bueno, Majo, perfecto. Con respecto a esto de la sustitución, quería traerles algunos ejemplos que solemos hacer, o al menos la mayoría de la gente que tiene sintomatología ansiosa suele hacer, que es el tema de reemplazar, por ejemplo, ciertos alimentos por otros más saludables, pero de igual manera estamos buscando en esa comida ese placer, ese bienestar, estamos como queriendo encontrar ahí la solución a la ansiedad, ¿sí? Y entramos con esto de que muchas personas les pasa, bueno, sí, como saludable, pero como un montón, ¿sí? O no respiro en el momento de comer. ¿Cuántas veces hicimos realmente una especie de parate y de visualización de cómo estamos comiendo cuando comemos? Si lo hacemos sentados, si lo hacemos en un ambiente tranquilo, si respiramos para comer, si simplemente estamos deglutiendo el alimento porque tenemos que seguir. Eso promueve mayor ansiedad, porque si yo ni siquiera puedo sentarme a comer, que es lo más básico, como una de las necesidades básicas que mi cuerpo necesita para poder vivir, si no comemos, claramente dejamos de poder, es inconcebible la vida.
Bueno, si no puedo hacer eso en un ambiente tranquilo, no les digo que siempre vaya a ser igual, que siempre vaya a ser ideal, porque si no son un montón de normas y de, digamos, como bajadas de línea que tenemos que hacer, que hay que comer sano, que hay que comer despacio, que hay que hacer actividad física y eso genera aún más ansiedad, pero mínimamente sentarnos a percibir ese alimento, a aplicar lo que se conoce como mindful eating, a tener conexión con ese alimento, con esa comida, con nuestro cuerpo. Esto que decías vos, Majo, de habitar nuestro cuerpo. Habitar nuestro cuerpo también es poder alimentarnos de manera consciente. No quiere decir que solamente sea comer saludable, porque comer saludable también puede ser un hábito negativo si nosotros estamos comiendo saludable. Cuando decimos saludable es, bueno, no sé, no como azúcar, como palta, fruta, frutos secos, pero estoy todo el tiempo comiendo y todo el tiempo estoy buscando como callar mi yo interior a través de esa comida, ¿sí? Entonces, esta sustitución también se aplica para lo que es el alimento. Y lo que les vamos a proporcionar como parte de esta experiencia son las herramientas para poder trabajar eso. Hay muchas personas que les sucede esto, bueno, ya está, ya di un pasito más, ya cambié mi alimentación, que era chatarra, por ejemplo, por una alimentación saludable. Ahora tengo que conectarme con mi forma de alimentarme y tengo que conectarme conmigo por medio de la alimentación. Obviamente que no es sencillo, pero requiere de un lapso de tiempo y de un trabajo interno, que a algunos les llevará más o menos tiempo, pero si hay compromiso, si hay herramientas que justamente podemos llevar a la acción, si hay conocimiento, es más sencillo. Y de esa manera podemos salir de ese bucle que mencionaba Majo, en el cual rompemos esa, como si fuera esa conducta repetitiva, ¿sí? Y a todo esto les pasa a muchas personas, y a muchas personas, digamos, de lo que veo en consultorio, también se encuentran con diferentes momentos de la vida, porque también les quiero traer un poco de tranquilidad y de calma a este proceso de cambio, que todas las personas tienen tiempos distintos, todas las personas pueden tener momentos en los que están más conectados consigo mismos y momentos en los que por diferentes motivos hay una especie de desconexión, pero si uno tiene un real conocimiento, si uno experimentó esta conexión plena con uno mismo, va a tender siempre a volver al eje, ¿no? Por ejemplo, me fui de vacaciones, algo que por ahí a veces se ve con frecuencia, que me fui de vacaciones, me desconecté con la alimentación y me cuesta volver. Ahora bien, si yo va a depender mucho de cómo fueron mis hábitos previos, no es lo mismo que si yo arranqué, por ejemplo, a hacer un cambio de alimentación y estuve solo una semana y después me fui de vacaciones, posiblemente no tenga muy internalizado y muy adaptado ese hábito, entonces me cueste aún más. Ahora, si yo tengo un hábito que ya está instaurado en mi vida y simplemente por vacaciones o por algún episodio que nos puede pasar a cualquiera de traumático, con algo a nivel familiar que sucedió que me sacó de eje, yo voy a tender a volver, porque lo que voy a querer es volver a mi bienestar, porque estar bien consigo mismo, estar a gusto con uno mismo, estar a gusto con la forma de alimentación, sentirse bien, hace bien. O sea, ¿quién quiere sentirse mal? ¿Quién disfruta de sentirse mal, de estar permanentemente en un estado de estrés constante? Nadie. Entonces, si yo logro encontrar de esto un hábito de vida, voy a tener más probabilidades de mantenerlo, o sea, de hacerlo hábito perdurable en el tiempo y de que sea cual sea la circunstancia del medio externo, yo voy a estar dentro mío bien. Esto pasa también cuando, por ejemplo, en torno a la alimentación, en torno a la conducta ansiosa vinculada con la alimentación, tengo un hábito, por ejemplo, en casa tengo un hábito, mi familia ya hicimos un lugar de comodidad, digamos, de un lugar seguro, espacios seguros que le llamamos, y decimos, bueno, en casa no compramos tal o cual alimento, pero cuando voy a un entorno social, cuando me encuentro y me topo con gente que como distinto y que yo también comía de esa manera antes de comenzar el cambio, porque obviamente nuestra alimentación previa a hacer esta transformación fue la alimentación tradicional, o quizás no para todos, pero la mayoría sí. Entonces voy a tender a volver a esos lugares conocidos, placenteros y gustosos, porque hay ciertos tipos de alimentos que justamente por una reacción química, porque liberan dopamina, nos dan placer, nos dan bienestar, y quién no quiere sentir un poquito de ese placer. Entonces,
Lo que tenemos que lograr en esa instancia es poder estar bien con nosotros mismos y justamente como traía el ejemplo Majo, poder encontrar la manera de concientizar la alimentación de manera tal de reconocer cuando verdaderamente estoy lleno, de reconocer cuando tengo que frenar, pero no frenar porque tengo una voz externa que me está diciendo, frena, no comas más que después te vas a repetir, sino porque verdaderamente encontré el límite de mi capacidad de digestibilidad, de mi ingesta, de mi bienestar, ¿sí? Pero todo esto, obviamente, se procesa, se amasa y no es algo que se da de un momento para otro. Tal cual, tal cual. Bueno, y ese es un poco lo que decías, Eli, es como la tercera estrategia, digamos, que por sí sola no funciona, que es la modificación del entorno, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de esta personita, digo, llega un punto donde, bueno, ok, no tengo más chocolate en casa, no tengo más papa frita, no compro cigarrillos, eh, pero ¿qué pasa? ¿No? Por ahí tal vez sale de su entorno, como decía Eli, y si eso no se trabajó de raíz, va a tener una recaída y después probablemente le cueste volver. ¿Por qué cuesta volver? Porque justamente el primer hábito ese que no queremos más se repitió durante tanto tiempo que tiene mucho más potencia que ese nuevo que queremos incorporar. Entonces, en los tres ejemplos que dimos, ustedes fíjense que es como si estuviésemos agarrando la película con la última escena, ¿no? Donde aparece alguien que mató, hay un villano, no sabemos quién es, ¿no? Y no entendemos nada. O sea, no podemos empezar por la película, por la última parte, sino que hay que empezar desde el inicio para poder desarmar esto, ¿sí? Si nosotros, o sea, todas estas estrategias de alguna manera son como paliativas, ¿no? Y no son sostenibles en el tiempo. Por eso es que no funcionan y por eso probablemente que ustedes las han intentado y siguen, ¿no? Repitiendo o no pudiendo deshacer ese hábito ansioso. Excelente, claro. Con respecto al último punto, también para sumar algo desde el punto de vista nutricional que me parece súper enriquecedor, es esto de si bien está bueno modificar el entorno, o sea, volviendo a resaltar esta última parte, ¿no? Si bien está bueno modificar el entorno, modificar mi casa, modificar mi familia, siempre en un ámbito de no obsesionarme, porque tampoco vamos a llevar a la alimentación saludable desde un punto de vista ansioso, si bueno, si la persona que está al lado mío no come como yo, entonces está todo mal, no, justamente ese es otro error, pero también entender que el medio externo quizás no cambie nunca y quizás tengamos que convivir o posiblemente tenemos que convivir con eso toda nuestra vida. Entonces, es fundamental poder estar tranquilas, tranquilos con nosotros mismos y sentir, como bien decías vos, Majo, y poder trabajar esta causa de base. Por ejemplo, voy a presentarles un ejemplo personal, ¿no? Me ha pasado de tener situaciones ansiosas, por ejemplo, vinculadas con la maternidad, situaciones en las cuales, bueno, mi hijo estaba llorando, no podía atenderlo, entonces me sobrepasaba, y que lo canalizaba con alimentos, ¿sí? Eh, saludables, como les decía anteriormente, y con esta sustitución buscaba sustituirlo por medio de los alimentos saludables, pero sin embargo tenía esta conducta. Cuando empecé a reconocerlo, porque obviamente cuento con las herramientas y me doy cuenta claramente que no es un hábito muy saludable, pero no lo estaba pudiendo entender al principio cuando recién me empezó a pasar, porque también eso, entender que no vamos a tener, digamos, todo esto trabajado y bueno, listo, perfecto, ya lo entendí, ya lo trabajé, ya llegué al hábito, ya lo conseguí, listo, no me voy a topar más con esto nunca más. No, posiblemente tengamos otra situación en nuestras vidas que nos vuelva a enfrentar. Cuando lo reconocí es que empecé a trabajar justamente la base, que era lo que me estaba generando ansiedad. Lo mismo sucede cuando vamos a un entorno social, ¿sí? En el tercer punto. Cuando llegamos a ese lugar, bueno, se me presenta una ingesta, por ejemplo, no sé, me junté con amigas, en un momento de mi vida quizás
en esa instancia era como que, bueno, listo, me relajaba y comía todo, como era el permitido, el famoso permitido que tenemos para muchas personas, bueno, comía de todas las opciones que había un montón y después al otro día dolor de panza, malestar, inflamación. Al día de hoy, y ya hace un tiempo, puedo reconocer cuando sí está bien, el permitido me lo doy, pero de manera controlada, o sea, entendiendo cuál es mi capacidad de digestibilidad, ya entendiendo mi cuerpo, cómo me voy a sentir al día siguiente, porque todo esto parte de la experiencia, es decir, me siento mal al día siguiente, bueno, listo, ok. Entonces, tengo que aprender de ese error y al día en la siguiente juntada o en el siguiente momento en el que vaya a encontrar con ese alimento, no optar por un volumen que no vaya a poder digerir o no optar por cosas que después me generan hasta incluso malestar, dolores de cabeza, más ansiedad, porque al otro día me levanto, culpabilidad, la paso mal de vuelta, ansiedad y vuelvo a caer en lo mismo. Entonces es como que me termino diciendo a mí misma, no, no puedo con esto, no lo puedo superar, bueno, ya está, soy así. Y no, en verdad es la película que nos estamos contando. Entonces, un poco traerles este ejemplo personal como algo ilustrativo, pero la finalidad es poder transmitirles que a todos, en alguna u otra oportunidad, nos ha pasado algo similar y hemos tenido que responder desde las herramientas que tenemos para poder trabajarlo y para poder evolucionar, ¿no? Ir un pasito más y entender eso para poder crecer. Tal cual, Eli, y está buenísimo esto, traer nuestros ejemplos. Yo también quería contar como un poco mi experiencia y después lo que fui llevando al consultorio, porque me parece que está bueno, ¿no? Como que puedan palpar también, ¿no? Que esto es posible. En realidad, como ustedes sabrán, yo soy psicóloga y si bien siempre tuve una mirada bastante integral, nunca le di tanta importancia al tema de la alimentación, al estado del intestino, hasta que en medio de la pandemia eh, tenía fluctuaciones emocionales como muchos, ¿no? Como esto, mucha ansiedad, por momentos estaba bien y contenta porque, bueno, estamos bien, estamos con salud y estamos en familia, pero por momentos súper enojada con la situación, bueno, y no pudiendo controlarlo. Después de eso hice una desintoxicación profunda, bastante larga, después hice un cambio de alimentación, pero a lo que voy es que el cambio a nivel emocional fue instantáneo. Si bien yo después durante bastante tiempo lo sostuve, el cambio fue instantáneo. Y ahí es donde me empecé a investigar un poco más todo esto. Bueno, obviamente no, había un montón de información detrás. Eh, y a lo que voy con esto es que es súper importante, o sea, primero que sepan que es posible lograr un bienestar y una calma. Sí puede ser que lleve un tiempo, algunos, o sea, somos todos distintos, y algunos puede que les lleve más, otros menos, pero la realidad es que esta fórmula a mí me parece que está buenísima, que es esto, ¿no? De integrar la parte del sistema nervioso, la parte de la gestión de las emociones, ¿no? Conocernos a nivel fisiológico y biológico, cómo funciona nuestro cerebro, y la parte de la suplementación, nuestro intestino, qué alimentos son los que favorecen la ansiedad y cuáles no nos sacan de ahí y nos dan calma. Nada, me parece como una fórmula que es súper integral, abarcativa, donde justamente hoy le decía a Eli, ver al ser humano como un todo y no descuartizado, ¿no? Donde la psicología, bueno, yo estudio la cabeza, bueno, yo estudio el intestino, y después al final, ¿no? Como que la persona es esto, termina descuartizada, y la realidad es que no, somos un todo. Y además, algo que quería agregar, que me parece re importante, que si bien en mi caso yo tengo esta información, no es que no caigo nunca más en conductas que son nocivas. De hecho, a mí todo esto, ¿no? De este taller que hacía rato que no hacía un espacio grupal, me genera un montón de ansiedad. Pero el hecho de tener herramientas que yo ya sé para, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer en estos momentos de mayor ansiedad o nerviosismo o donde sé que necesito, ¿no? Por ejemplo, descansar mejor, de qué manera tengo que comer, ¿no? Que necesito ir más lento en estos días, no llenarme de cosas. Entonces,
No es que nos va a dejar de pasar cosas y vamos a ser superhumanos, no, es que poder contar con herramientas para que en esas situaciones donde más lo necesitemos, tengamos herramientas para poder sostenernos en esto y no caer en los hábitos de siempre, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿No? Seguramente lo han experimentado, ¿no? Una pelea con alguien o, no sé, una semana de mucho trabajo, tendemos todo lo contrario a lo que hace bien, lo tendemos a hacer, dormir mal, comer mal, o no comer, o comer un montón, ¿no? Son esos momentos donde más tenemos que prestar atención a lo que nos va sucediendo. Y bueno, y es por esto, ¿no? Que creamos esta propuesta que nos parece como una fórmula que era súper necesaria a la hora de abordar la ansiedad. Tal cual. Algo que le voy a sumar con respecto a esto, lo del dormir mal y todo este todo que somos, que no somos partes individuales, el cambio en la alimentación, mejorar nuestra conducta alimentaria, hace que empecemos, digamos, dentro de los síntomas de mejora que le pregunto a la mayoría de las personas, bueno, ¿cómo te sentís después de 2, 3 consultas en las cuales empezamos a indagar un poco? Bueno, la primera es, estoy durmiendo mejor. Es como, me siento menos ansioso, ¿sí? La alimentación genera ansiedad y está comprobado científicamente el tipo de alimentación, si es mala, ¿no? Claramente. Estoy menos ansioso, menos reactivo, más tolerante, menos cansado. Esto es fundamental. La mala alimentación genera cansancio y una persona que está permanentemente cansada va a tener mayor ansiedad, mayor reactividad con el otro, ¿sí? Y mayor malestar generalizado. Entonces, poder entender a la base como el alimento, como el combustible del cuerpo, que es el que me va a dar los nutrientes para que bioquímicamente, internamente, funcione de manera correcta, ese motor, ¿sí? Que pueda realizar todas las reacciones químicas que necesita para poder llevar a cabo sus actividades diarias, es fundamental, porque es la única manera, si realmente lo concientizamos, si realmente lo llevamos a la práctica entendiéndolo desde este lado, es la única manera también de poder sostenerlo. Y bien decías vos, Majo, no estamos exentas de que nos vuelva a pasar o de que permanentemente estemos expuestas a situaciones así o a esta sintomatología, pero sí es cierto, como bien decías, que ya teniendo las herramientas podés trabajarlo de otra manera y no lo sufrís de la misma manera que si no las tenés. Tal cual, tal cual. Y algo también que vamos a ver en el espacio es también el tema de después poder sostenerlo en el tiempo, no solamente ver cómo lo desarmamos, sino sostenerlo en el tiempo y empezar a tener como otro relato con nosotros mismos, trabajar el tema de la culpa, de ese diálogo interno que nos decimos, ¿no? Porque ese diálogo interno también es lo que genera más ansiedad, ¿no? Entonces, se dan cuenta de cómo hay que como atajarlo por varios frentes a esto, ¿no? No se puede abordar desde una sola mirada. Tal cual. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, podemos dejar un espacio chiquitito o Si alguna quieren pregunta compartirnos su experiencia también, o la también. experiencia de alguien, o pueden dejarlo en el chat, que no sé dónde me quedó, pero sí, ahí. Si quieren conversar algo en el chat, Bueno, y si no se animan o ahora no se les surge ninguna pregunta, obviamente que después nos pueden hablar por privado y con gusto lo responderemos. ¿Mm? sí. Vamos a dar respuesta de las preguntas que les vayan surgiendo. Bueno, gente, muchas gracias por estar acá, gracias Eli, Gracias y a vos, gracias a Majo. todos, gracias por el compromiso con su salud, como les decía recién. Eh, y bueno, nada más. Gracias por estar. Gracias a todos, a todas. Y bueno, esto. También les recomiendo, gracias, ahí nos escriben por el chat. Les recomiendo que busquen, ya sea acá en este espacio o en otro,
o si lo leen o lo ven por redes sociales, o bueno, que busquen su bienestar, ¿no? O sea, que empiecen a expandir un poco, a expandirse, a abrir la cabeza e incorporar esto de la integridad del cuerpo, mente, alma y empezar como a investigar. Cada uno tiene su proceso también de investigación, de descubrimiento, de evolución, pero bueno, fundamental esto, que no se queden, que si algo no les sirve, no sé si van a ver un profesional y bueno, de repente no encuentran solución a su problemática, que busquen, que hay soluciones y que se puede vivir mejor. Tal cual, Eli. Bueno, bueno, gente, si no tienen nada más para decir, cerramos acá. Bueno, un beso enorme. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós.